Faraones del Sol, Akenatón. Primeros años de reinado del rey poeta. Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. Número 6 que conveniente, Meritatón, Meritaten les resuena el nombre, Mequetatón. Angesempaatón, mujer de Tutankamón, Neferneferuatón Tasserit, les resuena este último nombre, Neferneferura y Setepenra. La reina Nefertiti gozó de un poder inusual entre las reinas de Egipto. Elevada a la categoría de corregente, juntos llevaron a cabo la mayor revolución del imperio egipcio. Estoy totalmente de acuerdo, es el inicio del cabal controlador. No hay nada como el arte y la literatura de Akenatón en el resto de la historia egipcia. Puede que Akenatón tuviera una gran visión, pero lo que llevó a cabo posteriormente resultó muy traumático para el pueblo egipcio. Amenhotep IV, 10º faraón de la dinastía 18. Nótese las primeras 3 letras de su nombre, Amen. Se situó en la cúspide del poder tras ser coronado rey de Egipto hacia el año 1353 a.C., a la edad de 18 años. Durante los primeros años de reinado, Amenhotep IV erigió su propio templo en Karnak, que conformaba un laberinto de templos con una superficie superior a 40 hectáreas, construido por sus antecesores a lo largo de más de 2000 años en Tebas, Luxor en la actualidad, la capital de Egipto. La construcción de Amenhotep IV veneraba al disco solar Atón, que religión profesa el Cabal, del cual emanaban rayos de sol a modo de brazos, que acababan en manos con el signo Ankh de la vida, contiene las mismas letras Karnak. Atón representaba al dios Ra reducido a un disco solar. Pero Ra ya era el dios preferido de su padre Amenhotep III y su abuelo Tutmosis IV, quien anteriormente ordenó desenterrar la esfinge de Giza, enterrada hacía siglos y olvidada por todos. Tras un sueño acaecido durante una cacería al descansar bajo la cabeza de la esfinge, en el que el propio Ra le aseguró que sería faraón de Egipto a pesar de sus escasas posibilidades, si a cambio retiraba la arena que cubría la esfinge. Durante la primera época de su reinado, Amenhotep IV pareció aceptar el orden establecido. Sin embargo, durante el 5.º año de su reinado cambió su nombre a Amenhotep. Amón está satisfecho, por el de Akenatón, el que es beneficioso para Atón. Akenatón se casó con Nefertiti, cuyo nombre significa, la bella ha llegado, siendo príncipe, y ya era padre de 2 hijas cuando fue coronado. Cualquier faraón de Egipto gozaba del poder absoluto como para cambiar la capital de Egipto, que desde el año 2050 a.C. era la ciudad de Tebas, declarada por el faraón Mentuhotep II. Anteriormente, el primer faraón de Egipto, llamado Menes, fundó la ciudad de Memphis, que habrá en Memphis, Tennessee, para llevar ese nombre, en el año 3050 a.C., que fue la capital de Egipto hasta la 8ª dinastía. El gran ser, Atón, ha ordenado mi vida. Él es mi padre, al cual ningún artesano ha concebido. Él se muestra cada día, al amanecer y en el ocaso. Eternamente llena la tierra con sus rayos y nos otorga la vida, Akenatón. Muy parecido a los textos de la Biblia. ¿No crees? Durante una expedición sobre una llanura desértica situada a 300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza, a medio camino entre Tebas y Memphis, Akenatón vio al sol renacer sobre 2 montañas. Nótese siempre denotan la dualidad por aquello de su karma, manifestando que era una señal de Atón para construir una nueva capital. Entonces ordenó construir la ciudad de Ajetatón, horizonte de Atón, paraje conocido en la actualidad como Tel el Amarna, uno de los lugares más enigmáticos de Egipto. En las marcas de frontera del perímetro de Ajetatón,
El faraón Akenatón hizo inscribir su visión, así como los propósitos para la nueva capital. Ningún noble me dirigió aquí. Ningún hombre en toda la tierra me dirigió aquí. Fue Atón, mi padre, el que me dirigió y me pidió que lo hiciera por él, Akenatón. Ajetatón, cuyo original diseño sugiere apertura y libertad. Tiene una extensión de 10 kilómetros de largo por 5 de ancho y fue construida en gran parte durante 4 años, siendo completada en apenas una década. En ella, cerca de 2000 dioses fueron sustituidos por el disco solar Atón, se establece el monoteísmo. La nueva capital de Egipto desplazó a un máximo de 50.000 súbditos hasta 400 kilómetros al norte de Tebas, en el inhóspito desierto. Tu nacimiento al amanecer es espléndido, oh, Atón, creador de la vida. Cuando apareces por el este, llenas todos los rincones con tu belleza. Eres hermoso, grande, radiante. Cuando te pones por el oeste la tierra está oscura, como muerta. Nótese siempre termina en oscuridad. Todos los leones salen de su guarida, las serpientes muerden, la noche acecha. La tierra queda silenciosa mientras su creador reposa en la oscuridad. Texto compuesto por Akenatón e inscrito en tumbas y marcas de frontera de la ciudad de Ajetatón. Primeros años de reinado del rey poeta, Rafael Moriel. Tony Ruiz, hola Tony, muchas gracias por tu trabajo. Eh, Buenas tardes, Goya. Esta denominación Yazhi Svaru Tasherit, ¿tiene que ver con la niña Yazhi o con la Svaru que se desvaneció? Esto tiene que ver con la niña Yazhi. Esto fue su nombre también, Tasherit, o alguna parte de su nombre, alguna parte de su vida antes de llegar aquí con nosotros. Entonces, esto tiene que ver con Yazhi, no Svaru 9. No sé si entendí bien la pregunta. Nairi, cuando interactuó en la Tierra, ¿fue por encarnación directa? No, como ya he dicho al inicio, no era por encarnación. Ella era bajando de la nave, literalmente. Nunca estaba encarnada de lo que sepa yo. Todas estas encarnaciones que tenía, bueno, todas estas experiencias que tenía aquí en la Tierra, influenciando los eventos en la Tierra históricos y siendo personajes históricos, era ella como extraterrestre, solamente que nadie lo sabía. Juan Antonio, ¿Yazhi ha necesitado del pod médico alguna vez? Sí, necesitaba pod médico justo cuando llegó, más o menos en 2019, cuando llegó. Ella llegó en septiembre en 2019 y justo después se rompió una cadera, ¿se dice? Sí, porque estaba, ¿cómo se dice? Estaba, ¿cómo se llama este deporte? Que vas, no es patinar, pero es patinar en ruedas, roller skating, patinando en ruedas. Y estaba patinando por todo el hangar muy rápido y se cayó, pobre, y se rompió algo aquí en su cadera y se puso ella misma en el pod médico para curarlo. Ramón Pérez, ¿es casualidad que esté Yazhi aquí y ahora que la humanidad está en esta situación tan dramática? Yo creo que no es casualidad, no hay casualidades. Svaru siempre aparecía en momentos cruciales para la historia de la humanidad. Siempre estaba ahí involucrándose, interfiriendo, pero de manera positiva, en los desarrollos de los eventos históricos. Entonces no creo que es casualidad que estamos aquí con Yazhi, con esta Svaru superpoderosa, más absoluta de todas, y estamos aquí con esta situación terrestre tan difícil, una de las más difíciles desde las guerras de Tiamat.
Federico Martínez, ¿cuántos años terrestres vivió Svaru? Bueno, cuando murió tenía 19 por ahí, pero estaba saltando mucho y bueno, de alguna manera se puede ver que vivió 3000 años porque estaba en los tiempos pasados y lo que sea, pero claro, el tiempo de cuando estás saltando no se considera como tiempo de tu edad aumentando. Entonces, de su perspectiva de cuerpo tenía 19. Es difícil cuando se habla del tiempo y de edad, todo esto. ¿Cómo medirlo exactamente? ¿La cabeza de la esfinge de Giza es la original? Es que dicen que no, porque es desproporcionada del cuerpo y parece que esté hecha con otro material. Y ahora dicen que es la cara de un hombre, por lo que no puede ser Virgo. Sí, es la original. Según nuestros datos, nunca tuvo cabeza de chacal ni de león como alegan muchos eruditos. ¿Y por qué está tan desproporcionada? ¿Para marcar bien una diferencia entre Virgo y Leo? No le veo sentido, porque la astrología y los signos zodiacales tienen miles de años antes de Egipto, decenas de miles de años lineales terrestres. Entonces, no necesariamente la hicieron los egipcios, ¿quieres decir? Es que es un edificio, no una estatua realista. Pero eso de desproporcionado también está sujeto a discusión. No necesariamente fue perfecta desde el inicio. Tiene que ser león, porque el león es el símbolo de Egipto desde siempre. Si se representa con dos leones, es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, dos reinos unidos. Está mirando hacia el este porque representa el inicio del año egipcio que inicia en Virgo. Por eso el sol nace de una virgen y el año egipcio termina en Leo. Por eso tiene la parte de atrás de león y la parte de adelante de mujer, Virgo. Los eruditos se hacen películas sin conocer la cultura egipcia predinástica y solo intentando encajar la esfinge en los valores egipcios de rango de reino medio alrededor de 5000 años antes de Cristo, donde se dice que fue construida oficialmente siendo mucho más antigua, cosa que se puede probar al ver las marcas de daño de agua que tiene la esfinge. Dicen que la cabeza es del faraón, o del que hizo la Gran Pirámide. ¿Keops? Ni de broma, es anterior. Miente la arqueología oficial. ¿Kefren? ¿Kefru? Lo mismo. O sea, que es anterior a Keops. Sí, es anterior a las mismas pirámides. Y habían dos esfinges lado a lado, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, representadas ahí. Siempre son dos leones. Los pies simbolizan que vuela, que tiene firme o sujeta firmemente a Egipto. Yaneka, ¿los egipcios también construían bajo tierra? ¿No solo en la superficie? Es decir, ¿templos bajo tierra? Sí, definitivamente sí. La mayor parte de las construcciones egipcias están bajo tierra, y eso lo esconden a los habitantes de la tierra. Una pregunta de un seguidor. ¿Sabes qué relación tiene la esfinge egipcia con la raza Urma? Si es que hay alguna relación, claro. Ninguna relación en particular, solo que son federación. El león en Egipto, como en muchos otros lugares, representa el sol, por la melena. La esfinge es una representación astrológica de las estaciones. El año comienza en Virgo, la cabeza, y termina en Leo, el cuerpo. Eso es todo. Antes de empezar, hay que ver el contexto histórico real de la época. Roma había conquistado toda la zona del Mediterráneo oriental. Egipto había caído hacía unos pocos años antes con Cleopatra. Roma ya no era una república,
se había convertido en un imperio. El imperio romano era vasto, gigante e inmanejable para los recursos de la época. Los medios masivos de comunicación romana eran sus carreteras. Tardaban semanas en enviar y recibir información. Había revueltas por todas partes, en todos los extremos del Imperio Romano. En el norte, revueltas con los galos, con los celtas, los normandos y con los germanos, de donde proviene el nombre bárbaro, que significa poco civilizado, hostil, peligroso y problemático. De bar, como los romanos escuchaban que sonaban sus lenguas extrañas y primitivas junto al avanzado latín. Los recursos del imperio estaban siendo usados al máximo, especialmente los militares para cuidar las vastas fronteras. Y había un problema especialmente grande en el Medio Oriente, desde Libia, pasando por Egipto, Siria, Palestina, Siria-Líbano, Turquía, en donde estaba su guarnición más importante. Habían pasado al poder en Roma un grupo llamado los Flavianos. El problema que enfrentaban era un movimiento en la zona entre Palestina y Egipto, altamente ligado a los gnósticos. Esta rebelión era porque se les estaba dando a la gente la idea de que vendría un Mesías a salvarlos a todos. Esto basado en astroteología egipcia, que a su vez estaba basada en la aparición o en la presencia de seres de otros mundos en Egipto, que habían dejado leyendas de conquista y de arreglar las cosas a favor de la población civil. Siendo una de esas historias, tal vez la primera y más antigua, la aparición de Ishtar, Osiris, Horus y posteriormente la expulsión de Egipto de Akhenaten y Nefertiti de parte de seres estelares con grandes poderes. Esta rebelión está documentada con exactitud en los rollos del Mar Muerto. Se dice que estos rollos dan apoyo a los testimonios bíblicos, pero en sí está distorsionado todo a conveniencia de los poderosos y de la Iglesia, siendo que lo que está en los rollos es un recuento detallado de la lucha contra Roma y su ocupación en territorio egipcio y palestino. La existencia de los rollos del Mar Muerto, entre otros documentos, y el hecho de que hayan sido escondidos en cuevas y en otros lugares, fue por protegerlos de la destrucción y o confiscación de parte de las autoridades romanas, tras la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, justo en esa época, solo unos cuantos años antes.
Yasgi, háblame de más cosas de la genetista Ishtar. Entonces, ¿por qué se creó una nueva raza a través del control mental? ¿Qué le pasaba a la anterior? ¿Solo se hizo para que las almas vinieran aquí a experimentar? ¿Se necesitó el permiso de alguien o eso no hace falta? Se supone que eso era para hacer olvidar y sanar el gran trauma de la inundación y del cambio de polaridad de los polos y todo eso de Tiamat. Wow, entonces era una sanadora genética. Pero ¿cómo fue el proceso? ¿Se tenían a los niños? No crear razas nuevas, ni usar eso como excusa para controlar y explotar a la población dentro de un reino artificial llamado 3D, que solo es una mentalidad, lo que lo creó, y no lo de la luna y las bandas Van Allen, para insertarles el nuevo inconsciente colectivo. Eso crea otro inconsciente colectivo, sí. Con el control mental crea sequías al inconsciente colectivo, ergo, lo que es real y no posible, y no para ellos, ergo, la Tierra como está hoy. Pero ¿cómo se logró hacer sin los más media? ¿Sabes a lo que me refiero? No fue necesario más media, porque no había mucha población. Solo hacían falta algunos sacerdotes y cosas así, puestos en diferentes culturas, ergo, las estatuas con la bolsita que se encuentran por todas partes. ¿Cuáles fueron sus herramientas? ¿Tenían un grupo de sacerdotes que previamente habían instruido? Sí, todo cuadra. Una vez sanado, la parte que regresaría a la población humana, ya sana mentalmente, a la verdad estelar y a su poder interno cósmico, era el grupo de los druidas y bardos celtas. Y el sistema ya no se pudo llevar a cabo por la implementación del mal en la tierra de parte del cabal atonista, que usando a Roma, destruyeron su república en el proceso. Eliminaron a los druidas y bardos, con ello sumiendo la tierra en una densa maldad y densidad baja que hoy llaman la Matrix 3D. O sea, que Roma paró su creación. Ellos la frenaron. Entonces, su plan quedó truncado e incompleto. Sí. Sin embargo, es importante decir que cómo funciona la conciencia misma se va bifurcando en muchas ramas. Por lo tanto, según qué personajes históricos, entre otros, hoy también son otras personas, Atena y Minerva, para no ir más lejos. Pero no se detiene ahí, puesto que eso se pasa también o expande de forma más diluida a otras personas. De hecho, llega a ser que cada persona en la Tierra, y muchas otras fuera también, llevan el haber sido esas personas y otras, porque eso es memoria de conciencia, que se transmite porque todos somos uno realmente. Y eso se plasma o manifiesta en la materia o de forma material como el ADN. Por eso son los genes de Isis, Génesis, palabra muy importante aquí. Por otro lado, parece que todos los que entran aquí están por la experiencia que les dará esta vida corta, caótica y limitada. El problema que veo es que no se creen que son los creadores de la realidad. Y creo que tampoco que ellos no son este cuerpo, que ya tienen un cuerpo. Todo eso gracias a la New Age y a la religión, y al inconsciente colectivo que hay. Y ahora más aún con estos cambios genéticos. Sí, esa es la razón por la cual entraron, por el concepto de que las dificultades causan expansión de conciencia. Y hasta cierto punto tienen razón. Para su nivel es necesario. Si tuvieran un nivel de conciencia más amplia, no lo sería. Ejemplo. ¿Por qué crees que la enorme mayoría de los millonarios son unos cretinos? Mientras que la enorme mayoría de los despiertos están en la quiebra, son pobres y sencillos. Porque generalizando, los millonarios tienen todo bastante resuelto y se entretienen con esas cosas materiales que sustentan y resuelven su supervivencia. Y su atención está en autos raros, viajes exóticos, comida costosa y en sus villas en las costas de Córcega. Mientras que, por otro lado, la gente despierta lo está mayormente porque han sufrido mucho, carencias, dificultades grandes, inclusive miedo a su propia desaparición, destrucción y desencarnación, lo que los ha impulsado a buscar respuestas fuera del mundo material, por lo tanto, promoviendo su expansión de conciencia. No tienen atención ahí en lo físico. A muchas personas, yo incluidas, nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra atención en tener o en estar en el mundo físico. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.
Acusación 2. Vespasián y Titus tenían mucho conocimiento militar y de tácticas. Acababan de destruir a los druidas y de borrar todo documento histórico de la existencia de los druidas y de los conocimientos druídicos en general. Ya sabían cómo borrar todo a su paso, todo lo que no les convenía. En ese momento, Vespasián y Titus eran generales romanos al servicio de Nerón, quien, al terminar sus campañas en contra de los druidas, les llamó para suprimir y derrotar la rebelión en Palestina, Egipto. Lo que hicieron a continuación fue mandar una fuerza militar enorme de unos 70,000 soldados a esa zona para suprimir y para aplastar la rebelión. Empezaron en la región de Galilea y con esto se movieron al sur. Destruyeron todo a su paso. Durante las acciones militares en el área de Galilea, el general Vespasián captura a un rebelde, un mesías, uno de los líderes del movimiento de nombre Josefus Bar Matías, quien le explicó mucho del cómo funcionaban las creencias y todo alrededor del movimiento. Se presentó ante el general como un vidente y por ganarse el aprecio y el perdón, por conservar su pellejo pues, le dijo a Vespasián que él sería el siguiente emperador romano. En sí, Josefus cometió traición en contra de este movimiento, porque empezó a trabajar para los romanos, bajo promesa de que no lo matarían. Como el imperio estaba en problemas por tanta rebelión y tanta guerra, año 0068, el Senado, todavía con algo de poder, presionaba a Nerón, que acaba suicidándose el año siguiente, quedando Vespasián como el siguiente emperador, quedando Titus como general total de la zona de Palestina, destruyendo las ciudades de la zona completamente, nivelando todos los templos, borrando todo documento de la época que tuviera algo remotamente que ver con la rebelión. Entonces Titus queda como el gran héroe de Roma. La zona estaba ya derrotada, pero en Egipto aún seguía. Todos los documentos quedaban destruidos, pero Roma nunca destruía todo, solo las copias, quedando con una sola copia que es confiscada y llevada a Roma, en donde quedan en lo que hoy es la biblioteca del Vaticano. Como lo que movía a los rebeldes desde Palestina hasta Egipto era la religión, y como los romanos se dieron cuenta que nunca podrían borrar la religión misma con el uso de la fuerza únicamente, se dispusieron a formular un plan para influenciar las religiones judaicas de la época con ideología que fuera conveniente a los intereses de Roma. En paréntesis, nota. Uso la palabra judaica, judaico, refiriéndome al grupo de religiones de la zona desde Egipto hasta Turquía. Pero el nombre de religión judaica no viene hasta después, como resultado de esta campaña. Perdón, ¿qué religión era que les movía? ¿Dices judaicas?
Solo eso. Es que no era una. Era un desorden general, pero todas tenían en base conceptos gnósticos mezclados con egipcio. Conceptos monoteístas que nacieron de la influencia de adoración solar proveniente de Akhenaten y Nefertiti unos 1200 años atrás. Lo que en los libros de texto humanos se refieren a religiones judaicas. Solo aclaro que no es mi término, porque eso es posterior. Entonces, si no lo pueden destruir, hay que influenciarlo y volverlo conveniente. Y es justo en esta época, alrededor del año 0069, noten que esto es después de Cristo en el calendario, surgen dos corrientes de religión judaica convenientes a los intereses de Roma: cristianismo y judaísmo. Y estos se basaban en nuevas escrituras, que todo lo que hacían era promover el amor, y la gente le encantó la idea de la paz y el amor y lo positivo. Como la nueva era hoy, es lo mismo pero revolcado, usando la necesidad de paz de la gente para fines de control social. Y es aquí en donde se encuentra por primera vez en esos textos la idea y el concepto del Mesías Cristo, Jesús de Nazaret. Como Sia hace ahora con Nueva Era. Exactamente. Los flavianos y las personas en poder hoy en día de parte de los Illuminati y los grupos en poder no creen en las religiones. Saben que eso es para la gente. Los flavianos, por ejemplo, bajo el programa de deificación de los emperadores, demuestra que ellos se veían a sí mismos como deidades, como dioses. Es verdad que Jesús como personaje con esa vida no pudo haber existido por sus múltiples paralelismos con otras deidades y personajes en el mundo antiguo mucho anteriores a él, como por ejemplo Horus y Buda. Pero el único personaje verdadero de carne y hueso con ese título es Titus. Esto no solo es información estelar, casi todo está ahí. Esto no es teoría, está documentado, y lo peor de todo es que está al alcance de las masas, por lo menos en buen grado, pero lo ignoran o no le hacen caso de lo adoctrinados que están. La cantidad de información que tengo acerca de esto es enorme y complejo, ya que involucra conspiraciones tras conspiraciones necesarias para entender lo que sucedía en aquella época. Es información que ya está en la tierra, ya que el cuento de Jesús y de los cristianos es casi enteramente, si no es que enteramente, de origen meramente humano. En este caso, contrario a lo que dicen algunos de cómo los arcontes crean a las religiones para controlar a los humanos, si bien se puede argumentar que los Césares, Vespacio y Titus, y por supuesto Nerón, son lagartijas o están siendo guiados por lagartijas, desde el punto de vista terrenal, esto es una conspiración y un crimen netamente humano, con poca o nula participación de razas estelares. Esta época en sí se caracteriza
por la poca presencia en la zona de equipo y personal de la federación. Vespasiano y Titus eran expertos en exterminar revueltas que eran inspiradas en religión. Lo habían logrado antes con los druidas. Nerón sabía que eran buenos y Vespasiano era su mejor general. Nerón, Vespasiano y Titus cometieron un grave crimen en contra de la conciencia y de la humanidad. Y es un crimen que se sigue perpetuando hoy en día. En Roma, las religiones no eran un ente o una institución aislada. Eran parte del Estado, como una rama controlada directamente desde el trono del César, y se consideraban como métodos para el control de masas. El cristianismo, catolicismo y judaísmo fueron creados explícitamente con el propósito de controlar y alterar las religiones judaicas de la época, para introducirles conceptos religiosos a la población rebelde, para que el imperio romano no tuviese que usar su fuerza militar para controlarlos. Usando la religión como un arma, podían regir sobre su población, sobre sus súbditos. Concepto extra importante. Roma no ha caído, solo se transformó en el Vaticano. El Papa es el César. Esto bajo el efecto del programa de deificación del emperador de Roma, empezando con Vespasio, en donde al caer Nerón, él sube al trono y se considera un Dios viviente, y se les impone la adoración de este Dios viviente al pueblo palestino y de Galilea, toda la zona, en donde por definición Titus pasa a ser el Hijo de Dios, sustentando aún más que Titus era Jesús. No es teoría mía, esto ya está documentado por Flavius Josephus. Flavianos, específicamente Vespasio y Titus, tenían los medios, el expertismo y la motivación para crear una historia así, para controlar a las masas. Esto es religión hecha un arma. La creación del mito de Jesús es relacionado, o digamos que es lo mismo que la creación de un egregor. La evidencia es aplastante en contra de los flavianos como los autores de todo. Y si alguien dice que hay registros, algunos, de Jesús, claro que hay registros, porque todo es armado. Pero hay registros de quienes hicieron y plantaron los registros. Los registros que se usan para validar el cristianismo y a Jesús son los evangelios. Y hay evidencia de que los escribieron los ayudantes de los flavianos, ese Flavius Josephus y otros dos grupos llamados los Herodes y los Alexandrianos, este último con alto contenido de interferencia atonista monoteísta proveniente desde la época de Nefertiti y Akhenaten. Todo eso es armado y hay evidencia. Ese tema es enorme porque los registros son inmensos. Han tenido 2000 años para perfeccionar su religión, para crear incontables historias alternas,
para borrar documentos que los contradicen y para crear artefactos. Pero ellos mismos dejaron registros en los evangelios. Los evangelios tienen una estructura literaria clásica de esa época, con un fuerte tinte griego aquí. Se les atribuye principalmente a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero no fueron escritos por ellos, por las personas nombradas allí. Y los mismos textos lo aceptan, porque dicen cosas como de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Lucas, lo que implica que se está citando y no es un documento hecho por tales personajes. Y esto es como tradición de la Iglesia. Y no hay registro de la existencia como tales de esas 4 personas. Nombre de los textos: evangelio, evangelios, plural, viene de evangelion, que es las buenas noticias de acciones militares. Griego, latín, evangelium. ¿Por qué ese nombre? Claramente se refiere a las victorias romanas militares de Titus. Los evangelios no fueron inicialmente escritos en arameo ni en judaico, sino en griego y latín. Evidencia condenatoria de o acerca de dónde vienen, de quién los escribió. Los seguidores de Jesús hubiesen hablado arameo, y además estas personas eran gente sencilla, sin las habilidades necesarias literarias para crear los evangelios. Además del lenguaje inicial, también está la estructura literaria clásica griega en los mismos textos. Los textos mismos no son un recuento fiable de la sociedad palestina de la época, porque en sí era una zona de conflicto total, con pocas o ningunas libertades para la población, ya que se sabe que es la época en donde Titus dominaba militarmente la zona, con la idea o la misión de suprimir a la rebelión. Se pinta como una zona básicamente en paz. Los temas en los evangelios denotan una clara tendencia arrolladora a favor de Roma, con el más conocido y más claro ejemplo de darle al César lo que es del César. Supongo que es dinero y posesiones. Entonces, si estos textos fueron creados por discípulos de Jesús, ¿por qué no se pinta a los romanos como una fuerza invasora total en esa área, solo pintándolos como algo menor o como autoridad incuestionable? Y también aquí, con la historia de Jesús, no solo no se ponen a los romanos como los malvados de la historia, como sería lógico si fueran escritos por los seguidores de Jesús, sino que ponen a los judíos como los agentes del mal. Judíos que en sí se conectan al movimiento que los romanos desean detener. Pintan a los judíos como algo separado a Jesús y a sus discípulos, no como parte de ellos, creando con esto la separación entre los elementos de lucha contra Roma y los pacíficos seguidores de Jesús, que también son obedientes a Roma. Concepto de dar la otra mejilla. Ponen a los judíos como si fueran los que luchaban en contra del gran plan divino de Jesús, y no a los romanos. Lo que los romanos deseaban es fomentar un ambiente antijudío
para aislar a la rebelión y cortarla, reemplazándola con un concepto benevolente o de acuerdo a los intereses de Roma. En sí, toda la historia de Jesús se centraría en culpar a los judíos de la muerte de Jesús y no a los romanos. Raíz del mal llamado antisemitismo, porque los semita no es un pueblo, mucho menos una raza. Es un grupo de lenguas del Medio Oriente que incluye, entre otros, al árabe. Nada que ver con un pueblo, pero ya se entiende así. Otro punto es que uso aquí el pueblo judío como para que se entienda de qué hablo, porque en aquel entonces no tenían ese nombre, pues eran los pueblos de Galilea o cualquier pueblo que siguiera la religión judaica anterior. Judaica también como nombre moderno para ese grupo de pueblos que seguían los conceptos plantados por Nefertiti y Akhenaten. Básicamente, monoteísmo atonista de adoración solar. Estos pueblos después fueron llamados pueblos judíos, ya al escribirse los evangelios. Y son una mezcla de pueblos anexados y los pueblos llamados hebreos, que salieron del gran éxodo de Egipto hacia el año 1330 a.C., seguidores de Akhenaten Nefertiti. Si bien estos pueblos son leales básicamente al concepto de monoteísmo atonista, se usaron como chivo expiatorio para culpar a alguien de la muerte del Mesías Salvador, Jesús, como castigo por la rebelión que ellos formaron en contra de la ocupación romana. En los evangelios se les da prominencia continua a los flavianos, dando claramente una vista no solo pro Roma, sino pro Vespasio Titus. Nerón ordenó a su general Vespasián y a su hijo, también general Titus, que dominaran el problema de la insurrección en el Medio Oriente, especialmente en el área de Galilea y de Palestina, aunque el problema se extendía desde Turquía hasta Libia en el norte de África, con otra concentración de insurrección concentrada en el área de Egipto, Alejandría. Los generales Vespasián y Titus eran expertos en la desarticulación y la destrucción de religiones y de insurrección del pueblo, habiendo ya logrado ordenar y suprimir a todos los pueblos bárbaros desde Germania hasta Inglaterra, aunque entraron también en Escocia y en Irlanda a destruir a los druidas, completamente borrando todo registro escrito de ellos. En los libros de texto oficiales se dice que los druidas no dejaron ningún documento escrito. Esto es falso. Lo que sucedió es que Vespasián y Titus destruyeron todo a su paso y confiscaron los documentos, destruyendo las copias como siempre han hecho y como protocolo romano. Algunos documentos druídicos estaban siendo resguardados por grupos gnósticos en la biblioteca de Alejandría. Se dice que toda la biblioteca fue quemada. Esto también es falso. Los romanos primero confiscaron todo, se lo llevaron a Roma, luego destruyeron todo lo que eran copias. No dudo que también originales y mucha información irreemplazable fue destruida ahí.
solo que el protocolo romano de la época era confiscar todos los textos posibles, ya que sabían que el conocimiento es poder y necesitaban analizar todo con detenimiento, ya en Roma, por los eruditos y los analistas militares del César. Primera destrucción de la biblioteca, año 48 a.C. Vespasian y Titus eran expertos completos en la destrucción de religiones, insurrecciones y también en la manipulación de la gente, de los súbditos del Imperio Romano, con el uso de propaganda. Vespasio y Titus, Flavianos, crearon el concepto de Jesús usando la campaña militar de Titus, con miras al control de población, usando la religión para reprimir y modificar el comportamiento de la gente de Galilea y de Palestina. Nota también sobre la mentalidad de estos dos emperadores. Ellos fueron los que construyeron el Coliseo romano. La Biblioteca de Alejandría contenía documentos de todo el mundo, porque en sí tenía ya cientos de años de antigüedad, siendo que antes de ella había recopilación de datos de parte de los reyes egipcios. Me refiero a documentos de todo el mundo, porque esto incluye la acumulación de textos de parte de estelares, también retrocediendo a la época de la Atlántida y de Lemuria. Reliquias de origen no humano, para contención de datos incluidos. Todo esto se encuentra en el Vaticano hoy en día, en sus bóvedas subterráneas de alta tecnología y fuera del alcance de la gente. La idea de representar al César como un dios viviente proviene de los Julio-Claudianos, o la dinastía anterior a los Flavianos, Julio César a Nerón, por lo que solo seguían la misma tendencia de sus antecesores. ¿De dónde les ha venido la idea de Mesías a los judíos? ¿Quién ha instalado este concepto y por qué? La idea es milenaria y proviene de la época de Akhenaten y Nefertiti, vendiendo al pueblo local la idea o concepto de que ellos son los Mesías o los sacerdotes de ellos, siguiendo el modelo atonista de adoración solar y monoteísta. También es alimentado por la rama opositora del monoteísmo, mayormente amonistas. El concepto de Mesías amonista proviene desde el antiguo Egipto predinástico y está asociado a la aparición y la guía positiva del pueblo de parte de legiones o representantes del lado de Enlil, es decir, extraterrestres. Entonces, el pueblo, por ambos lados, del lado amonista Enlil y del lado atonista Enki, esperaban la aparición de un Mesías o Cristo. El término Christus o Cristo se usó con o en otros personajes bíblicos, como por ejemplo el Cristo David, que derrotó a Goliat, por lo que no era algo exclusivo aplicado a Jesucristo y solo era más del proceder romano para el control de masas. Efectivamente, el Mesías fue vendido como Vespasio, pero como una deidad viviente, como Dios mismo, y luego fue transformado en el concepto del Hijo de Dios, que por decreto de Josefus es atribuido a Titus,
hijo del dios Vespasiano. Y aunado a que la idea de Jesús es solo una deformación de las narraciones de Josefus sobre las victorias militares en Galilea y Palestina de Titus, entonces se vendió al pueblo de Galilea y de Palestina el concepto transformado, disfrazado con metodología, como que Titus es Jesucristo mismo. Entonces, efectivamente, todo seguidor de Jesucristo, Flavius Titus, de sus enseñanzas, estoicismo romano más conceptos del Antiguo Testamento, solo está adorando y dándole todo su poder espiritual y obediencia al César de Roma. Hoy en día, aún en su trono, con el nombre de Papa Católico, que no es otra cosa más que el César. El Imperio Romano nunca cayó, sigue en pie, es el cabal. Pero este concepto de Mesías, la guía positiva del pueblo, ¿se les han dado los extraterrestres realmente? ¿O es alguna fantasía o invento puro humano? Es una interpretación desde el punto de vista del pueblo de que cuando llega un extraterrestre del lado de Enlil, los problemas del pueblo son resueltos. Esto proviene desde la época de Ishtar, Osiris, Anu, en el Egipto predinástico. Y fue muchas veces reforzado por la aparición de incontables visitas de una u otra capacidad de influencia a través de los últimos 10.000 años, incluyendo la más marcada aquí, que es la expulsión de Akhenaten y de Nefertiti de Egipto, por acusación de agitadores y por imponerle al pueblo una religión monoteísta, cuando Egipto se caracterizaba por su tolerancia religiosa de parte de la reaparición de su concepto de diosa Ishtar. ¿Y por qué se decide crucificar la figura de Jesús? ¿Y por qué a los 33 años? Crucificar a Jesús para darle un giro dramático de Mesías mártir, para que el pueblo se sienta obligado a seguirlo por respeto. Por eso el concepto de que Jesús murió por tus pecados. También como advertencia para cualquiera que se le ocurra ser un agitador. En cuanto a los 33, además de ser un número importante para el cabal atonista creador de Jesús, representa una adición matemática del tiempo esperado por los judíos y el pueblo palestino para la aparición de la segunda venida de Cristo, que no es otra cosa más que Titus de nuevo. Primera aparición del Mesías Vespasian, segunda venida Titus. Esto porque el cuento y la historia de Jesús estaba escrito de forma que aparecía como que fue algo que ocurrió antes de su reinado, aún dentro del control y del reino de la dinastía Julio-Claudiana, que a su vez eran sus oponentes o rivales como grupo de poder en Roma y con los cuales lucharon políticamente por el trono y posición de Césares. Entonces, toda acción negativa de parte de Roma en la historia de Jesús se le dará como acusación a la dinastía rival Julio-Claudiana y no a los nuevos flavianos que intentan aquí ponerse como dioses. Toda acción negativa de parte del pueblo se le atribuirá a los revoltosos del área de Palestina,
quienes sean que vayan en contra de los deseos de los flavianos, este grupo disperso y numeroso que comprendía varias tribus y grupos de personas muy variadas. Se les nombra hoy como judíos. Por eso se les culpa. El que más me acuerdo es eso de que Jesús dijo que si lo seguían se convertirían en pescadores de hombres. Titus hizo una matanza de pescadores en el mar de Galilea durante sus campañas y sus seguidores, sus tenientes, se pusieron a pescar hombres con una lanza, pues estaban nadando intentando salvar sus vidas. Así de descarado. Esto no es un ejemplo aislado, pues se puede seguir el paralelismo alegórico entre la vida y milagros de Jesús en orden cronológico, paso a paso de la mano con la campaña militar de Titus. Esto documentado a la perfección por el mismo Flavius Josephus, que era ni más ni menos que el ministro de propaganda de Vespasiano. El sol y sus portales. Hola de nuevo, gracias por estar hoy aquí conmigo. Soy Mari Suaro. El sol es, por mucho, la estrella que más influye sobre la Tierra y sobre el resto de todo el sistema solar, influye en todas las maneras posibles. Energéticamente hablando, el Sol impone su frecuencia sobre el resto de los objetos del sistema solar, especialmente sobre sus planetas, debido al principio de frecuencia dominante. El principio de la frecuencia dominante dicta que la más fuerte impondrá su frecuencia, vibración, armónicos y todo, sobre las menores, haciendo que se conviertan en más de lo mismo. Sin embargo, cuando una menor está bajo una frecuencia dominante, y si hay suficiente fuerza específica propia, o si hay otra fuente que alimente otras frecuencias al objeto, o persona, y de manera constante, puede conservar su frecuencia propia, aunque siempre tendrá la interferencia y la influencia de la más fuerte. Si un objeto no tiene una causa, o una fuente de frecuencia propia que lo alimente constantemente, se igualará a la dominante. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que lo que sea que el Sol esté transmitiendo en cuanto a frecuencias de onda, estas afectarán a la Tierra y a todo lo que se encuentre en ella, por lo tanto a todos sus habitantes. El Sol no es una estrella amarilla, es blanca, y solo se percibe como amarilla por el efecto de filtro de la atmósfera terrestre. Desde el espacio se percibe que el Sol emite luz blanca. El Sol no es una bola de fuego termonuclear como dicta la ciencia terrestre. Es un punto de salida de plasma electromagnético de alta energía, parte de una elaborada vía dinámica de energía que vincula a todas las estrellas. Como neuronas enredadas, lo que le sucede a una, afectará a las otras, y todas están conectadas desde el lado del éter, o el lado del espíritu, formando una red de tránsito de frecuencia que las vincula a todas. Donde los soles son puntos de salida de alta energía y los agujeros negros son puntos de entrada, energéticamente hablando. Cuando el patrón energético estelar general que influye en el Sol cambia, también lo hace su estado de ánimo.
Así que como ser sensible, siempre tiene un humor diferente, y siempre estará emitiendo patrones energéticos ligeramente diferentes a medida que pasa el tiempo, y a través de su vida. Las variaciones de humor más notables son las erupciones solares y las manchas solares. Una erupción solar es un punto de energía de alta frecuencia y muy concentrado. Las manchas solares y los agujeros coronales son puntos de baja frecuencia y baja actividad. Energética y etéricamente hablando, cuando la frecuencia vibratoria existencial promedio baja lo suficiente en un área, causará un puente a otro reino de frecuencia más baja, como el astral bajo, como sucede en la Tierra y en otros planetas también. Vea mi video Portales Paranormales para más de esto. Todos los soles son de una frecuencia muy alta, así que una mancha solar no necesariamente abre un portal a reinos astrales inferiores. No se sabe que lo hagan, desde el punto de vista científico taijeteano, porque las manchas solares y los agujeros coronales son una caída en la vibración desde una frecuencia base muy alta que sería la frecuencia vibratoria promedio de la superficie de un sol. Y la caída de frecuencia en esas manchas y agujeros solo bajan su frecuencia lo suficiente como para apenas coincidir con la frecuencia media del espacio abierto, la que todos usamos para navegar en nuestras naves, y que sería la frecuencia media existencial que llamamos espacio 5D. Debo insistir en que, como mis amigos y familiares aquí han compartido antes, no hay densidades como tales, solo hay un gradiente infinito de frecuencia de más baja a más alta, y el rango de conciencia de cada observador sensible y consciente es lo que determina una densidad existencial. Así que eso significa que hay tantas densidades existenciales como seres sintientes hay, ya que cada uno tiene su propio rango de percepciones dentro de esa escala infinita, y un reino compartido, o una densidad existencial compartida con muchos seres sintientes en ella solo existiría, o sería así, cuando hay acuerdos mutuos de percepción entre todos esos seres sintientes. Los acuerdos son los que definen una densidad y su rango de frecuencia, lo que nos lleva de nuevo a otra frase básica: no vives en una densidad, sino que eres una densidad. Una densidad más alta, o una densidad más baja se definen como la frecuencia media de los pensamientos del ser sintiente, o de los seres que la crean, y cuanto más alta es una frecuencia más datos se procesan, debido a una conciencia más alta. Y como hay una conciencia más alta, el ser sintiente puede percibir más de lo que hay en el campo de energía potencial a su alrededor, por lo tanto tendrá más en común con otros seres sintientes de alta y positiva conciencia, que aquellos con una conciencia más baja y menor. Por lo tanto estará de acuerdo con los seres sintientes de mayor conciencia y no con los de menor capacidad de conciencia y percepción, compartiendo con ellos acuerdos de percepción que formarán un reino o densidad existencial más alta. Cada grupo definirá entonces su densidad de existencia dependiendo de con quién se asocie y de los acuerdos de percepción que tengan en común. Una mayor percepción conciencia de un reino de existencia acordado, o densidad de existencia, significará que el ser sensible puede percibir más detalles sobre todo lo que hay dentro de ese reino, y esto hace que el ser sea capaz de comprender, y por lo tanto de percibir dimensiones más complejas, o más complicadas. Siendo que, en pocas palabras, entre más conciencia, más cosas se perciben y comprenden, por eso una densidad más alta se asocia a un mayor procesamiento de datos. Así que hay una relación directa entre densidades y dimensiones, no siendo la misma cosa. La segunda depende directamente de la primera. Recordando que todos los cambios y fluctuaciones de frecuencia del Sol afectan a la Tierra, llegamos al punto más importante del video de hoy, y la razón por la que sentí que este tema era importante. Cuando hay un evento de baja frecuencia en el Sol, también bajará la frecuencia promedio base de todos los planetas incluyendo la Tierra. Esta actividad de baja frecuencia en el Sol casi siempre está correlacionada con la aparición de grandes cantidades de manchas solares y agujeros coronales. Así que cuando hay un evento de baja frecuencia en el Sol, la Tierra también baja su frecuencia existencial promedio,
haciendo que sea mucho más fácil para que las entidades y espíritus del bajo astral puedan ser capaces de influenciar e interactuar más con la gente y con las cosas en el lado material. Esto significa que tienen más influencia sobre el mundo de los vivos. La gente en la Tierra que es consciente de esto, incluyendo muchos en el Cabal, usan este conocimiento para hacer sus horribles rituales, para atraer sus entidades oscuras al mundo material, aprovechando una baja de frecuencia causada por las variaciones solares. Hay una clara correlación directa entre la actividad de las manchas solares y los rituales del Cabal que controla la Tierra, así como con los sacrificios de sangre y con toda la actividad paranormal. Hay que recordar un dato importante aquí que explica mucho: el Cabal que controla la Tierra en su nivel más humano es altamente atonista, o adoradores del Sol. Todos son cultos solares. Por ejemplo, Jesucristo se asocia con Horus, y Horus es el Sol. Es de ahí de donde proviene la frase, que hora es, como en qué lugar del firmamento se encuentra Horus. Más manchas solares es igual a un incremento en la actividad paranormal de todo tipo. El Sol normalmente va por ciclos de 11 años, y cuando hay un llamado máximo solar, la cantidad de manchas solares aumenta dramáticamente, por lo tanto baja la frecuencia del planeta. Irónicamente, un máximo solar significa una salida de frecuencia más baja, y no más alta como se esperaría. Sin embargo, también incluye un rango aislado de frecuencias medibles que sí se incrementan. Algunas frecuencias suben y otras bajan, siendo estas últimas las que propician que el muro entre el astral bajo y el mundo de los vivos se debilite. Existe una clara correlación entre el máximo solar y la actividad de las manchas solares y eventos históricos importantes o grandes, que cambiaron o alteraron la civilización humana en un grado u otro. Estos máximos solares no solo ocurren durante ciclos de 11 años, también ocurren esporádicamente y en cualquier momento, pero no siempre son fácilmente detectables, o simplemente no son reportados al público. En mi opinión, creo que al menos algunos de esos acontecimientos históricos fueron causados por la interacción de frecuencia y energía entre lo astral y lo físico, y fueron causados por entidades astrales inferiores que pudieron acceder al mundo de los vivos durante esos máximos solares. Y esas entidades fueron ayudadas por horribles rituales y sacrificios realizados por miembros del Cabal, que los ofrecen a esas entidades del bajo astral a cambio de favores y poder. También estoy convencida de que el simple cambio en la frecuencia energética es suficiente para causar acontecimientos o eventos alteradores, tanto para bien como para mal, todo dependiendo de cuáles son las frecuencias o energías dominantes en cada momento. Ejemplos de acontecimientos históricos ocurridos en o cerca de máximos solares son: la independencia americana, del año 1776 a 1787, máximo solar en el año 1778. La Gran Revolución de Octubre en Rusia, Octubre Rojo, máximo solar en el año 1917. Torres Gemelas, 9/11, Nueva York, máximo solar en el año 2001. Estos son solo 3 ejemplos de una lista muy larga de eventos que se relacionan directamente con máximos solares y con la actividad de las manchas solares. Investiga esto en línea y verás la clara conexión. Las manchas solares son portales, tan simple como eso, y también causan o facilitan que otros portales se abran cuando están en su rango de influencia. Porque todo está conectado, especialmente los portales. Y el Sol está entrando ahora en otro máximo solar, justo ahora en 2023. Así que tengan cuidado ahí fuera y estén atentos a posibles falsas banderas. Gracias por estar hoy aquí conmigo. Con mucho amor. Mari Suaru.